Aprobar sin estudiar es imposible, pero si eres como yo he sido gran parte de mi vida académica y has pospuesto el momento de estudiar hasta los últimos días, sabes que tienes que aprender a estudiar eficientemente. Si quieres aprobar, deberás usar tu tiempo de forma inteligente para conseguirlo. Hay un principio que se llama el principio del 80-20, y es que hay personas que pasaban la semana anterior al examen en la biblioteca y no siempre sacaban mejor nota que yo, por lo que me planteo cuánto realmente de ese tiempo estaban estudiando. Y aquí es donde entra en juego el concepto de eficiencia. En este caso consistiría en conseguir la máxima nota en el examen, con el menor esfuerzo o el menor tiempo. Yo he pasado por el sistema educativo desde infantil, bachillerato y terminé haciendo la carrera de marketing. Y aquí ya cambié un poco el chip. Es fácil que entréis en una carrera que no os apasiona porque, por lo general, la orientación que recibimos en el bachiller es bastante pobre. Pero bueno, eso lo trataremos en otro vídeo sobre la vocación y cómo encontrar algo por lo que tener pasión. Primero y antes de todo, quiero hablar de un factor clave a la hora de estudiar, cualquier asignatura o cualquier tema, y es la motivación. Incluso si estás estudiando algo que te gusta, habrá algunas asignaturas o temas que no te van a gustar, pero son igual de importantes si salen en el examen. Así que deberás trucar tu mente para poder estudiarlas sin morirte del asco. Por ejemplo, yo tuve una asignatura que se llamaba macroeconomía. Suena bien, ¿no? Entender cómo funciona la economía en general. Bueno, pues esta asignatura tenía muchos temas súper específicos y súper técnicos sobre distintas teorías de pensadores. Cuando vi el percal y el profesor no estaba ayudando a hacerlo más interesante, hice algo que inconscientemente me ayudó a querer estudiar, o por lo menos a hacerlo. Y es que busqué vídeos de los economistas antiguos explicando sus teorías. Busqué la explicación de esas teorías simplificadas y he aquí la clave, entendí el porqué de cada teoría y el por qué eso que estábamos estudiando era útil. Cómo eso era relevante para entender cómo funciona la economía actual. Así que si no encuentras la motivación para estudiar algo, busca un porqué, una aplicación práctica a la realidad. Así por lo menos encontrarás un sentido lógico por el que ponerte a hincar los codos. Y en el mejor de los casos, como me pasó a mí, realmente te interesará el tema y querrás profundizar más y más. Si estás viendo este vídeo a pocos días del examen, puedes saltar esta parte y pasar a la siguiente directamente, porque ya vas tarde para aplicar estos trucos, porque son trucos que puedes aplicar con tu profesor. En primer lugar, deberías hablar con el profesor. Conoce qué busca que aprendas e intenta obtener información sobre lo que es importante y lo que no lo es. Luego deberías mostrar interés por la asignatura. Cuéntale qué es lo que más te cuesta y qué es lo que más te gusta, que son dos cosas, una positiva y una negativa, pero que hablan de lo que tú sientes, y por tanto es más fácil que él se identifique contigo emocionalmente. Pregúntale directamente por el examen, la duración, el tipo de examen, los temas más importantes. Si conectas emocionalmente, como digo, y le caes bien, cuando coja tu examen y lea tu nombre, inconscientemente va a corregir con otra actitud. Bueno, antes de empezar con los tips, hay varias cosas a tener en cuenta. Si has ido a clase y has prestado atención a las explicaciones, lo vas a tener más fácil para estudiar, ya que el contenido ya te es familiar, e incluso puede que tengas apuntes. O no. Si no los tienes y no tienes tiempo de hacerlos, todo dependerá de si eres de las personas que puede estudiar de los apuntes de otro. Te recomiendo que pidas los apuntes a algún alma caritativa y que reces porque te los deje. Si tienes un libro con todo el contenido o os dan los apuntes directamente, para el examen no os deis más mal, no hace falta que os preocupéis más por esto. Directamente cogerlos y empezar a estudiar. Y ahora sí, para estudiar llegamos a los tips, así que vamos allá. Primero, planifica lo que vas a estudiar. Haz un planning y cada día pon qué quieres estudiar. Divídelo en pomodoros. El pomodoro es una técnica que consiste en dividir en franjas de tiempo sesiones de estudio.
Normalmente los pomodoros son de 25 minutos y de 5 minutos de descanso. Esto igual es una sesión muy corta, sobre todo si lo que quieres es estudiar un tema entero, dependiendo de la asignatura. Así que lo puedes prolongar a lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, hacía 50 minutos y 10 minutos de descanso. Y esto sí que me iba muy bien. Para sacar el máximo provecho de estas sesiones, deberías empezar con un objetivo medible y algo ya claro en tu cabeza de qué es lo que quieres conseguir después de que se termine el tiempo. De este modo vas a evitar distraerte y va a ser mucho más fácil enfocarte en eso y solo en eso, porque tienes en mente ese objetivo final al que quieres llegar. Los descansos son para descansar la mente, así que si tienes un descanso evita los estímulos. Te recomiendo que hagas deporte, te hidrates, vayas al baño, te muevas o que cambies de habitación. La idea es cambiar un poco el lugar en el que estás y mover y oxigenar un poco el cuerpo. Empieza a estudiar siempre con la misma rutina y no olvides eliminar las distracciones. Como parte de la rutina podrías esconder el móvil y dejarlo en silencio para que nadie te pueda molestar. Revisa el índice del temario y forma una estructura general del contenido del examen. De este modo vas a saber más o menos cómo en bloque el examen puede estar estructurado. Estudia en tus horas productivas. Esto significa que deberías saber en qué horas estás más preparado para estudiar y tu cuerpo recibe mejor la información. Hay gente que es muy productiva por la noche y hay gente que lo es por la mañana. Así que tú, en función de eso, deberías estudiar en unas horas o en otras. No aprendas de memoria a no ser que sea estrictamente necesario. Entiende el concepto o la idea principal y desarrolla con tus palabras ese concepto. De este modo será mucho más difícil que te quedes en blanco. No tengas miedo a preguntar a algún compañero de clase al que se le dé bien la asignatura todas tus dudas y ofrece tu ayuda al resto de compañeros si alguna asignatura se te da bien. Explícale a alguien lo que has estudiado. Esto hace que sintetices y asimiles la información, ya que para poder explicársela a alguien la has tenido que sintetizar, traducir a tu idioma y expresarla de la manera que creas que se comprende mejor. Si te tienes que aprender algo a la fuerza de memoria, puedes utilizar reglas mnemotécnicas. Estas técnicas de estudio se utilizan para simplificar y poder aprender las cosas mucho más fácilmente. Por ejemplo, si tienes 5 características sobre algo en específico y te tienes que aprender las 5, puedes coger las 2 primeras letras de cada una de las características e intentar formar una palabra o una frase. Y de este modo, si te acuerdas de la palabra, luego será mucho más fácil que puedas desarrollar cada una de ellas. Este es solo uno de los trucos. Si quieres buscar más, tienes muchísima información sobre técnicas que puedes utilizar para retener información mejor. Pero dependiendo del tipo de información que estés buscando retener, nos servirán. Así que ya sabes. Por último, de cara al examen, relativiza los nervios. Relativiza las consecuencias de suspender el examen. Al fin y al cabo, suele haber siempre otra oportunidad y no es tan grave suspender un examen. De hecho, yo en mi pasado he suspendido muchos exámenes y quizás sea por eso por lo que he perdido los nervios a enfrentarme a un examen, ya que me he tenido que enfrentar con exámenes que no me importaban mucho en su día y ahora los que me importan tampoco me importan tanto porque sé lo que es enfrentarse a un examen y suspenderlo. Así que relativizar. Hay problemas mucho más importantes en la vida que suspender un examen. Aún así, espero que esto haya conseguido que tengáis más claro cómo estudiar de cara a ser eficientes y poder aprobar ese examen con muchas menos horas de estudio. Y espero que os haya servido. Pasaros por el canal para ver si os gusta un poco el resto de contenido que creo. Dejar un like, suscribiros, eso me va a ayudar a crecer. Y que vaya muy bien. Hasta la próxima.